Ahora, cuando hablamos ya de nuestro querido maestro, es bueno revisar sus enseñanzas que tiene bastante, muy saludable, bastante que entender, que profundizarse, porque nos habló en dos sentidos, una en la forma literal y otra es en la parte espiritual. Pero cuando nos empezó a mostrar en la parte espiritual, ya era difícil comprenderlo, porque el que menos queda, nos quedamos en el limbo, es la verdad. Como en el tiempo de nuestro Mesías les hablaba en su primera venida, les hablaba en forma literal, lo podían entender, les hablaba con comparaciones, algo más profundizado, y al que menos volaba. Así como este caso de uno que era maestro de la ley, y le dijo, tenía que volver a nacer, entonces él pensó en forma literal, y dijo, ¿cómo siendo un hombre anciano voy a regresar otra vez al vientre de mi madre? ¿No? Entonces vemos ahí, ¿no? Hay cosas que si no fuera por el Espíritu de Dios, créanme que será difícil comprender y entender. ¿A qué me refiero el día de hoy? Este, nos recomienda nuestro querido maestro de que no, ojalá, dice, no fuéramos, no vayamos a ser borrados de su libro, el nombre del libro de Dios. Ojalá que no sean borrados de su nombre del libro de la vida. Ya están escritos todos los que van a ser librados o liberarse. Los que son borrados ya no se liberarán, no se liberarán. Todos los que están escritos en el libro de la muerte, es para muerte, no hay vida para ellos. Ahora, de ellos, cuánto estaremos acá para muerte y cuánto para vida, o tal vez ninguno, solamente Dios sabe. Por eso depende todos los convertidos cumplir con la misión de crearse o obedecer las órdenes, las ordenanzas para no cometer errores y las leyes para merecer la promesa de Dios, la vida eterna que ya hemos hablado. Vemos acá un punto interesante. Ojalá que no fuéramos borrados del libro de la vida, o sea, todos nosotros, porque la disposición del Creador es que todo lo que están escritos en el libro de la vida tenía que ser reunidos. Esa es la misión para tus últimos días. ¿Por qué reunidos? ¿En qué sentido reunidos? Vamos a comprenderlo. Revisando revisando la historia concerniente al pueblo de Dios, que viene a ser el pueblo hebreo, que cuando salen de Egipto, todos vieron centralizados en el valle de Gosén y todos salieron pues en grupo, todos salieron total con los países extranjeros fueron casi 3 millones de habitantes, ¿no? Estamos hablando pues, y cuando salieron cruzaron el Mar Rojo, vieron pues las aguas ácidas se convierten en aguas dulces hasta que lo llevó al pie del monte porque Dios le dijo, saca a mi pueblo de Egipto y lo traes a este monte, como dice Éxodo 24:12, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Muy bien, hasta ahí cumplió Moisés, puso pie del monte, le dio un límite donde no tenía que traspasar, le dijo bien claro que no debían llegarse a mujer 3 días antes, porque se iba a manifestar el Creador. Y cuando va pues al monte son 40 días y 40 noches, entonces son 3 días, siguió pasando los días, imagínense cuándo va a bajar de Moisés. Entonces estaban desesperados. Pensaron que se había desaparecido, para eso lo han traído, los ha sacado de Egipto y lo dejado en el desierto donde no hay nada. Entonces hubo una angustia, una desesperación en toda la población. Y ya es así que a Aarón le dijeron que le hicieran un dios para regresar, porque el dios que de quien hablaban de sus padres, el representante que era Moisés, no estaba. Y cuando Moisés desciende, ya trayendo los mandamientos en 2 tablas de piedra, se encuentra con la gran sorpresa que el pueblo ya lo había traicionado a Dios en su desesperación y estaban haciendo fiesta al dios Baal porque pensaban pues de que él es el que los había sacado y él lo va a llevar pues a donde le había jurado a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Al ver esa traición, Moisés rompió los mandamientos, las 2 tablas de piedra, lo rompió y después
al becerro lo quemó, el becerro de oro, y lo hizo aniscas, lo hizo polvo, y esa agua los hizo beber a todos, cosa que en esa fecha murieron más de 3.000 a cuchillo, por esa traición. Ahora, como fue, sacaron en grupo desde Egipto, todos salieron en grupo, y como fue, se rompió ese pacto, esa alianza con el pueblo hebreo, se rompió esa alianza que hizo Dios con su pueblo, y por segunda vez lo vuelve a llamar a Moisés, la segunda vez, y pero esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, sino se escribe para el futuro. Tenemos que comprender esa parte. Y como está escrito en Salmo 102:18, escribirse esto para generación futura. O sea que no es para ese tiempo ya, porque se rompió el compromiso con el pueblo de Israel. Se escribe para el futuro. Y en el futuro tenía que formarse un pueblo joven, un pueblo nuevo. Por eso dice escribirse esto para la generación venidera. Y el pueblo que se criará, habla de un pueblo nuevo que tiene que formarse. Y Isaías, en Pablo dice en Romanos 10, 19, 20, 21, tenía que ser en los gentiles, gente que nunca preguntaron por Dios ni tampoco lo buscaron. Entonces, con los gentiles tiene que ser, porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y tenía que levantar en el futuro un pueblo para poner a celos con el pueblo natural. A celos, y para que haya celo tiene que practicar la misma doctrina, la misma enseñanza, porque no puede ser otra, es la misma, porque la doctrina de Dios es única. Pero para que se forme este pueblo, a eso vamos, de eso es lo que estamos hablando ahora, para que se forme este pueblo, toma como instrumento al postrer Moisés, que en este caso sería nuestro maestro Ezequiel, que fue arrebatado al tercer cielo, recibe los mandamientos, como dice 2 Corintios 12, 2, 3, 4, recibe los mandamientos, y al recibir los mandamientos, ahora viene el punto que tenía que juntar, dice, anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida, júntalos. Y al ser juntados no es como antes estaban juntos, estaban todos aglomerados, no, ahora no, están dispersos en todo el mundo. Y tienen que ser reunidos de uno en uno. ¿Qué tal tarea? Ya no es como antes, como le estaba mencionando, todo grupal. Ahora no. Mejor vamos a pasar lectura a un versículo bíblico para sustentar lo que estamos mencionando. Está de acuerdo Isaías, vamos a ver. Isaías habla de uno en uno, tienen que ser reunidos. Vamos un momentito, por favor. Y hasta 27, 12. Y acontecerá que en aquel día que herirá Jehová desde el albe, o sea, desde el inicio del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos de uno en uno. De uno en uno. En otros audios dice nuestro maestro, de uno en uno, de dos en dos. Así tienen que ser reunidos. Y también hay un tema sobre el famoso arrebatamiento de una familia, tiene que ser tomado uno nada más. Uno nada más es tomado de una familia, y ese uno ya poco a poco se van allegando también. Pero de uno en uno, tiene que ser reunidos. Interesante, por eso vuelvo a repetir, Isaías 27:12, y acontecerá que en aquel día que herirá Jehová desde el albeo del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos de uno en uno. Listo, ahora sí está claro, de uno en uno. Y esto que están reunidos de uno en uno, tiene que ser los que están escritos en el libro de la vida, porque, según dice el testimonio de nuestro maestro, que cuando él estaba en ese local tan hermoso, que ya había mucha luminosidad, las paredes eran transparentes, cuando había una mesa con 24 sillas alrededor, estaban vacías. Luego ingresó de un paso y dice: Ezequiel, ya llegaste, ya llegué, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. Entonces ahí lo estaban esperando para iniciar la obra, porque se tenía que cumplir que en el futuro tenía que levantarse un pueblo en los gentiles. Ahora el Padre
se puso de pie, se fue a la pizarra y empezó a escribir los mandamientos en una pizarra. Y una vez que finalizó, le dicen, anda a la biblioteca, trae una cartulina, o sea, un pergamino, ponle sobre la mesa y toma nota tal y conforme está en la pizarra sin aumentar ni disminuir. Y se dedicó a escribir, ¿no? Escribir sin aumentar, y revisar conforme, ya listo. Luego le dicen, anda a la biblioteca, trae el libro de la vida. Y él dice, cuando llegó a ese lugar habían dos libros. Uno era de la vida y el libro de la muerte. Entonces él quiso coger de la muerte, pero como le dijo que es la vida, entonces se va y coge el libro de la vida. Y una vez que ya tenía el libro de la vida, ya tenía el pergamino, y le dice, ahora sí, anda, predica, y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Esa es la disposición para estos días. Tenía que ser juntado todo lo que están escritos en el libro de la vida, de uno en uno, formarse el pueblo entonces de uno en uno. ¿Qué tal trabajo? Y este trabajo no es de un día ni de dos, ya no lo es. Es un trabajo aproximadamente de 490 años, así hay mucho pan que rebanar. Para eso se refiere los famosos 7 tiempos, o como es en Proverbio 9:1, que la sabiduría fundó su casa sobre 7 columnas, o sea, tiene que haber 7 columnas, 7 personajes, 7 tiempos, aún 8, dice en otra grabación. Entonces, imagínense, uno en uno se tiene que reunir de los 4 cabos de la tierra, de uno en uno, los que están escritos. Pero para que se realice este ministerio, de lo que estamos mencionando, tiene que tener un sustento bíblico, aparte de lo que estamos mencionando. Ahí se cumple Daniel 12:1. Dice en Daniel 12:1, porque él menciona Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe. Miguel el gran príncipe. Y cuando hablamos Miguel el gran príncipe, Miguel, dice Dios tiene dos hijos, Miguel y Luzbel. Miguel significa luz y Luzbel significa transportador de luz. Tenemos, digamos, el bien y el mal, en otras palabras. Entonces, tenemos ahí. En Miguel, cuando hablamos del gran príncipe viene a ser el grado que se le da a los hijos de un rey, cuando son mujeres, princesas, y cuando son hijos, príncipes. Entonces, Miguel, el gran príncipe, quiere decir, estamos hablando el hijo de un rey o el hijo de Dios. Es su nombre, Miguel, que significa luz. Y luego dice, y que vela por los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. O sea, tiene que haber tiempo de problemas, tiempo de aflicciones, tiene que pasar de diferentes formas. O como dice nuestro maestro en su tema, el último mensaje del 6 de enero del año 2000, dice que los problemas tienen que pasar de tiempo en tiempo. Ojalá que se arrepientan, ojalá que se arrepientan. Entonces, tiempo de angustia tiene que existir. Dice, y en ese tiempo tu pueblo será librado. O sea, tiempo de los problemas, las aflicciones, tu pueblo será liberado. ¿Quiénes? Todo lo que encuentran escritos en el libro. Dice, ahí está el detalle. O sea, tiene que levantarse Miguel, gran príncipe. Por eso le dice, Ezequiel, ya llegaste, ya llegué. A ti te estamos esperando para iniciar la obra. Se ponen de acuerdo. Entonces, viene el tiempo, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, empiezan a juntarse en Cristo los que están en los cielos como están en la tierra. Entonces, ambos empiezan a juntarse. Buenos y malos empiezan a juntar. Pero eso no es la voluntad del hombre, sino que el mismo Espíritu, como dice, Miguel tiene que levantarse, el gran príncipe, o estamos hablando del Hijo de Dios, o hablamos del Espíritu Santo, de esa fuerza de la fuerza de Dios. Entonces se levanta y empieza a juntarlos, porque llegó el tiempo de la unificación. Pero ¿quiénes serán juntados? Solamente los que están escritos en el libro de la vida, nada más. Por eso dice Pablo en Hebreos 12, 22 y 23, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces viene
habéis sido habéis acercado al monte de Sión. Entonces, es otro punto más para esclarecer. Se han acercado ustedes al monte de Sión, que viene a ser la ciudad de Dios, o sea, el monte Sión y la ciudad de Dios. ¿No? La Jerusalén celestial, que llega a ser lo mismo. Estamos hablando el cuerpo, la materia, de eso estamos hablando. Y luego dice a miriadas de ángeles a la asamblea, o sea, es una reunión donde todos empiezan a juntarse de uno a uno, pero ¿quiénes? Los que están escritos en los cielos o escritos en el libro de la vida. Entonces empiezan a juntarse y todos los que son llamados, bienaventurados entonces, todos los que se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Bienaventurados. Entonces todos ellos son bienaventurados. Ahora, como nuestro maestro menciona, por eso vuelvo a repetir, dice acá, ojalá que no fueran borrados sus nombres del libro de la vida. Ojalá. Ya están escritos todos los que se van a liberarse. Y los que son borrados ya no se liberarán. Y todo lo que están escritos en el libro de la muerte, todo es para muerte y no hay vida para ellos. Listo. Entonces, bienaventurados los que son llamados y también, ojalá, dice, no sean borrados sus nombres del libro de la vida. Ese es otro problema también que tenemos que tomar en cuenta. Ya estamos en el pueblo, vemos a través de la Escritura que Él nos eligió, porque así venir por así no viene, sino lo que están llamados nada más, lo que están escritos. La misión en este tiempo es juntarlos a lo que están escritos. Esa es la disposición de Dios, o sea, no es un capricho personal. No es como un capricho de humano que diga, no, pues solamente tu preferencia. No, solamente todo lo que está escrito nada más. Es igual que hay un cumpleaños, envían ustedes sus tarjetas a todos, sus tarjetas de invitación. Todos no vienen, sino los invitados con su tarjeta. Y los que están invitados vienen con sus familiares, etcétera. Pero así es. Entonces viene algo similar, viene y nos hace una invitación. Pero para llegar a esa invitación, como dice San Juan 15:16, nosotros no le hemos elegido a Dios, Él nos eligió a nosotros, Él nos eligió. Y para hacer mucho fruto, entonces Él nos elige a cada uno nos empieza a llamar a los que están ya no escritos, Él nos eligió, entonces, y estamos acá ahora. Pagó un precio de sangre, como dice 1 Corintios 6:20, pagó un precio de sangre, y luego nos lavó, nos limpió de todas nuestras inmundicias, como dice Ezequiel 26, Ezequiel 36, 25, nos lavó con agua limpia, con agua pura, nos limpió, nos purificó, y luego en Zacarías 4, nos vistió con ropa de gala. Fíjese, todo ese es el proceso. Ahora, una vez que ya estamos comprados, pertenecemos, entonces viene el punto, tenemos que esforzarnos porque nuestros nombres no sean borrados en el libro de la vida. Esa es la preocupación de todo aquel que ha sido llamado, ¿no? Y sigue siendo llamados. El problema es estar dentro y tenemos nuestro comportamiento, tenemos que mejorar para no ser borrados del libro de la vida. Esa es la preocupación ahora. Nada que yo me resiento y me voy. No, amigo. Acá tenemos que permanecer hasta cruzar la frontera, como dice en otra grabación. ¿Por qué me refiero a esto? Vemos en el caso de Moisés, por eso dice nuestro maestro, ojalá, vuelvo a repetir, dice, por eso dice acá, los que ya están escritos todos los que van a librarse, y los que son borrados ya no se liberarán, y todos los que están escritos en el libro de la muerte, es para muerte y no hay vida para ellos. Para ellos, cuánto estaremos acá para muerte y cuánto estaremos para vida, o tal vez ninguno, solamente Dios lo sabe. Por eso, todo depende todos los convertidos, o sea, el serviente, ya lo que somos convertidos, cumplir con la misión de crearse. ¿Ah? Ojalá no sean borrados del libro. O sea, la preocupación es eso, que esforzarse cada día para que nuestros nombres no sean borrados. Es una oportunidad que Dios nos da a todos. Ahora vemos quiénes, seremos borrados del libro de la vida. ¿Quiénes? Vemos la historia de Moisés. Vemos el caso de Moisés,
que el pueblo, después que lo traicionó con el becerro de oro, después de traicionado, ¿qué hizo Dios? Lo quiso desaparecer a su pueblo. Moisés tuvo que interceder y decir, Señor, tú lo sacaste a tu pueblo de Egipto con grandes señales, con grandes prodigios, y para que lo desaparezcas en el desierto, ¿qué dirán los demás reinos? ¿Qué dirán los demás reyes? ¿Qué dirán lo que has hecho? Entonces el Creador le escucha a Moisés y luego dice a Moisés, si ves que es así, mejor me borra de tu libro, ¿no? Por eso mejor vamos a leerlo. Éxodo 32, 31, 33 y 34. Moisés va a conversar con Dios, a dar, digamos, a pedir misericordia, después que les hizo beber el agua de la estatua donde, digamos, donde lo hizo añizca, lo hizo pedazos, lo hizo polvo, el becerro de oro, les hizo beber, después murieron más de 3,000, después fue a conversar con Dios. Y luego le dice, antes de irse, le dice a todos, ustedes han cometido un gran pecado, pero ahora voy a subir a donde Yahvé, ojalá que pueda obtener por ustedes el perdón de este pecado, ojalá. Entonces cuando estuvo Moisés ya con Yahvé conversando, y le dice, Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado al fabricar dioses de oro, con todo dígnate perdonar su pecado. Pero si no, bórrame del libro que has escrito. Imagínese, o sea que le está pidiendo misericordia y al mismo tiempo hasta él mismo, como dice Pablo en Corintios, hasta él mismo se está sacrificando. Mejor me borras. Si vas a desaparecerlo, mejor me borras a mí de tu libro. Entonces, Dios le responde, o sea, Yahvé le corresponde y le dice, al que pecare contra mí, a este borraré de mi libro. Entonces, vemos acá el punto, ojalá que no fueran borrados sus nombres del libro de la vida. Tenemos como ejemplo a nuestros padres, nuestros ancestros, por sacarle la vuelta a Dios con otro Dios que no es Dios, por quebrantar, imagínense, por quebrantar y no arrepentirse, muchos murieron. Acá y serán borrados del libro de la vida. Acá, por eso Moisés clama, si vas a desaparecer a tu pueblo así como está, por su pecado que ha cometido, mejor me borra de tu libro. Entonces, y el Señor le dice, al que pecare contra mí, ese es el punto, al que pecare contra mí, a este yo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que yo te indiqué. Mi ángel irá delante de ti, pero algún día los visitaré y les pediré cuenta de su pecado. Entonces vemos acá, como dice nuestro maestro, ojalá que no sean borrados del libro de la vida. Acá tenemos que esforzarnos, tenemos que poner en nuestra parte, siempre confesando nuestros errores, confesando nuestras faltas todos los días. ¿Para qué? Para no ser borrados del libro de la vida, para no ser borrados. Porque una vez que hemos sido borrados ya no hay esperanza. Por eso dice, ya están escritos todos los que van a librarse. ¿Ah? Por eso vuelvo a repetir, ojalá que no fueran borrados sus nombres del libro de la vida. Ya están escritos todos los que van a librarse. Los que son borrados ya no se liberarán. Ese es el punto. Los que son borrados ya no se liberarán. Y todos los que están escritos en el libro de la muerte es todo para muerte y no hay vida para ellos. Ahora de ellos, ¿cuántos estaremos acá para muerte y cuántos estaremos para vida? O tal vez ninguno, solamente Dios lo sabe. Por eso depende todos los convertidos cumplir con la misión. Todos los convertidos cumplir con la misión. ¿Cómo? ¿A qué se refieren todos los que están escritos? Los que están escritos, cumplir con la misión. ¿Para qué nos llamó? Le dije al inicio, en San Juan 15:16, donde dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y hagan mucho fruto. Muy bien, pero cada uno tenemos algo interesante, una misión que cumplir. ¿Cuál es esa misión que tenemos que cumplir?
¿Cuál es esa misión que tenemos? ¿Cuál es? Dice, ojalá que cumplan con su misión, con la misión. ¿Qué misión? O mejor dicho, ¿qué deber? ¿Qué obligación hay? Bueno, si tenemos acá, si hablamos, por ejemplo, de una empresa, contrata trabajadores y todos no realizan el mismo trabajo. Hay diferentes funciones que tienen que desempeñar y cada uno debe desempeñar en su función, para qué fue elegido, para qué fue nombrado. Eso tenemos que comprender. Cada uno hemos sido llamados para cumplir una tarea. Una tarea. Y tenemos que cumplir, tratar de esforzarnos de cumplir con nuestra tarea que Dios nos ha dado. Vamos a revisar lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, porque dice cada uno tiene su deber, ya cada uno su deber. ¿Ya? Vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 12, vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 12, dice lo siguiente. Respecto a los dones espirituales, esto se llama el deber, o sea, el deber que cada uno, Dios nos da un deber, nos da un don, o un ministerio, o nos da un trabajo, nos da una tarea que cumplir. Así es, todo lo da el mismo trabajo, no, sino cada uno, igual que el organismo, cada uno cumple un deber. El hígado cumple su función de hígado, el riñón su función de riñón, el estómago su función de estómago, el corazón su función de corazón. Entonces, todo tenemos que cumplir un deber, una obligación, y que debemos de cumplir buscando siempre la perfección. Por eso vuelvo a repetir, dice acá, por eso depende de todos los convertidos cumplir con la misión. ¿Qué misión es? Entonces dice Pablo, respecto a los dones espirituales, recordaré lo siguiente. Cuando todavía eran paganos, ¿ve? Cuando eran paganos, o sea, antes de ser comprados, cuando todavía eran paganos e iban a sus ídolos mudos, ustedes perdían el control de sí mismos, claro, muy pegados a las tradiciones y las costumbres. Pero les digo que no es así con el Espíritu de Dios. Ya no es así con el Espíritu de Dios. Ninguno inspirado puede decir maldito sea Jesús, y tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino guiado por el Espíritu Santo. Luego dice, hay diferentes dones espirituales, o sea, cada uno tiene un don espiritual, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea, no hay diferencia, el mismo Espíritu trabaja en cada uno. Es como decir, yo soy un ser humano, dentro de mí, yo soy uno nada más, y dentro de mí tengo un montón mis órganos son diferentes, pero un solo personaje es igual acá. Hay diferentes, cada uno cumple una labor y una obligación, pero el mismo espíritu. O hablamos también, tenemos, digamos, una fiesta, hay de cocineros, hay mozos, tenemos ahí de seguridad, tenemos a un animador, un músico. Entonces, pero la fiesta es una sola fiesta y todo cumple una labor, una función. Y tiene que cumplir a la perfección. El cocinero debe preparar una rica comida, el mozo tiene que atender bien, el animador tiene que animar bien, los músicos tienen que tocar bien, tiene que haber una buena seguridad, pero es la misma reunión, la misma fiesta de que se trata, cada uno con su deber. Entonces algo similar es en la vida espiritual, o sea, el mismo espíritu en cada uno trabaja el mismo espíritu. Por eso dice, hay diferentes dones espirituales, pero el espíritu es el mismo, no hay diferencia, no, porque tienes el don de sanidad, tienes otro espíritu, porque el otro habla profecía, tiene otro espíritu, no, el mismo espíritu sino que cada uno cumple un deber, una obligación. Por eso dice, cada uno, el Espíritu Santo, hay diversos servicios, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos servicios, diferentes servicios, diferentes funciones. Pero el Señor es el mismo, no hay otro Señor, es el único. El dueño de la fiesta es el único, no hay otro Señor, otros dueños. El único dueño que está organizando toda esa fiesta. Entonces cada uno hay diferentes servicios, diferentes funciones. Pero el Señor es el mismo. Hay diferentes obras, listo. Cada uno cumple una obra, un deber, para qué fue llamado. Entonces cumple con su trabajo.
pero es el mismo Dios quien obra todos, todo y en todos. Entonces, ese es el punto. Por eso dice nuestro maestro, por eso todo, dice acá, por eso todo depende de los convertidos, cumplir con la misión. ¿Para qué fue llamado? ¿Qué papel tiene que desempeñar? ¿Qué papel tiene que desarrollar? Y tiene que hacerlo de lo mejor, porque para eso fue llamado. Entonces dice, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes obras, pero el mismo Dios quien obra todo y en todos. Entonces, listo, Él es el que da el entendimiento, la sabiduría para hacer, listo. En cada uno el Espíritu Santo revela su presencia. Ahora sí está bien claro, en cada uno el Espíritu Santo revela su presencia. Acá no dice que yo. Acá no puede decir yo, nada, sino en cada uno de cada ministerio, en cada función, en cada servicio, en cada obra, el Espíritu se manifiesta su presencia. A uno se le dará, pues, dará con la sabiduría del Espíritu, a otros enseñar cosas profundas que vienen del mismo Espíritu, a otros se le da en el mismo Espíritu la fe, a otros se le comunica el don para hacer curaciones, o sea, sanidad, a otros el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el Espíritu se le concede el distinguir lo que viene del bueno o de lo mal espíritu, a otro el don de lenguas, a otro la capacidad para explicar lo que se dijo estas lenguas, y todos estos dones son obra del mismo y único Espíritu, listo, el cual los reparte a cada uno como uno quiere, o sea, como Él lo desea, nos ha repartido a cada uno y a cumplir nuestra labor. Por eso dice nuestro maestro, depende de los convertidos, cumplir con la misión. ¿Qué misión? Esa es la misión. La misión es para qué hemos sido llamados y el mismo Espíritu se empieza a obrar. Ahora, Pablo pone la comparación con los organismos del cuerpo para comprenderlo. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchas partes. Ahí está lo que estoy mencionando. El cuerpo es uno y tiene muchas partes. Y todas las partes del cuerpo, aún siendo muchas, forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces vemos acá, el ser humano es único, por eso dice el cuerpo humano es uno, pero dentro del cuerpo hay muchas partes. O sea, tenemos, como le estaba mencionando, el corazón, el hígado, los ojos, la boca, la lengua, los oídos, pero cada uno cumple un deber. Pero el mismo Espíritu es, en cada uno, el Espíritu es el que trabaja en todo. Así que nada, nada de enseñorearse, porque acá ya no existe la vanagloria, no existe la soberbia, la altivez, ya no es. Cada uno cumple su deber, para eso fuiste llamado. Por eso, del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchas partes, y de todas las partes del cuerpo, aun siendo muchas, forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo, y todo se nos ha dado a beber del único espíritu. Como dice acá, seamos judíos, griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. O sea, viene el tiempo de la unificación, pues, ¿no? Acá diferentes sitios. San Juan, nuestro Señor Jesucristo menciona en San Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Me conviene traerla, dice. Y me conviene, porque habrá un solo pastor y un solo rebaño. Y eso es lo que estamos mencionando en San Juan 10:16. O Isaías también, 66, 18, 19, 20, 21, 22. Ahí menciona que tiene que haber un tiempo de la unificación, tiene que haber una señal para ser juntados, de Tarsis, de Pul, de diferentes se juntan, traerán a sus hermanos en literas, en mulos, por ofrendas para Dios, en vasos limpios. De ellos tomarán para sacerdotes, para levitas. Y luego dice, habrá nuevos cielos, nueva tierra, y se tendrán que reunir de mes en mes, de luna nueva en luna nueva. O sea, se empiezan a reunir. O sea, vemos ahí, llega el tiempo, como dice acá, todos nosotros, ya seamos judíos, somos griegos, somos esclavos, somos libres. Entonces,
todos esos se empiezan a reunir. ¿Por qué? Porque están escritos en el libro de la vida. Los que están escritos en el libro de la vida empiezan a llegarse. Asisten diferentes organizaciones religiosas, pero una vez que llega su tiempo, escuchan la voz de Dios, que son los mandatos divinos, escuchan y vienen apresuradamente. ¿Por qué? Porque ese ser humano, sea hombre, sea mujer, está destinado, escrito en el libro de la vida, y viene apresuradamente, sin necesidad que le esté presionando. Listo, ya tomó una decisión, igual que una criatura que viene al mundo, ya no espera todavía que pase. No, ya llegó su hora de nacer, y llegó su hora de nacer. Así es. Y ahora, dice acá, el cuerpo no se compone de una sola parte, sino de muchas. Por eso, aunque el pie diga, yo no soy mano, y por eso no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Asimismo, aunque la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo, ni por eso deja de ser el del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. Si todos fueran la misma parte, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchas partes que un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no lo necesito. Más aún, miren cómo las partes del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarias. Y las partes que menos estimamos, las vestimos con más cuidado. Y las menos presenciables las tratamos con más modestia. Y lo que no se necesita son las otras que no son decorosas. Dios arregló el cuerpo dando más honor al que le faltaba para que no haya divisiones dentro del cuerpo, sino que más bien cada uno de los miembros se preocupe de los demás. Cuando uno sufre, todos los demás sufren con él, y cuando recibe honor, todos se alegran con él. Es igual, pero tenemos de salud un problema, un órgano está enfermo, todo el cuerpo empieza a adolecer, todo el cuerpo te queda enfermo. Ahora, si hay algo beneficioso, todo el cuerpo se alegra, contentos y felices. Y vamos en la parte literal. Y en la parte espiritual también encontramos algo interesante. Como dice en Jeremías, cuando un fiel se descamina, Dios llora, sufre, dice en Jeremías, llora por cuando un fiel se descamina. Y cuánto más también los ángeles, cuando nosotros vemos cuando un hermano empieza, se descamina de la verdad, uno sufre. Si es un buen instrumento, cómo se dejó, tentar y no obedeció a la tentación, sufre. Entonces, eso es el punto que estamos viendo, que si Dios llora, también nosotros sufrimos cuando alguien se nos va, cuando alguien ya, parte de la eternidad, o algo tiene que pasar, siempre vamos a haber un sufrimiento. A esto se le llama, nuestro maestro lo llama el amor fraternal. El amor fraternal es cuando uno de ellos está débil, en la fe, está fallando, algo pasa, o está delicado de salud, ahí cuando nosotros tenemos que ir a apoyar, en una u otra manera, tenemos que apoyarlo, no lo podemos abandonar. No lo podemos abandonar, es decir, no podemos, ese se llama el amor fraternal. Unos dan oraciones, otros presentan pequeñas ofrendas para Dios pidiendo misericordia. Entonces ahí viene, por eso dice acá, cuando uno sufre, por eso vuelvo a repetir, cuando uno sufre, dice Pablo, todos los demás sufren con él. Cuando un organismo sufre, todos los demás sufren también. Y cuando recibe honor, todos se alegran con él. Por eso su cine se siente feliz, uno salta, uno danza, porque se siente feliz. Y todo su cuerpo está contento y feliz. ¿Ve? Por eso es importante viendo de dos puntos de vista. Ahora, luego dice Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es parte de él. Es parte de él. Muy bien.
Así pues, Dios nos ha establecido en su iglesia, en primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, después viene el don de hacer milagros, el don de la curación, la asistencia material, la administración en la iglesia y el don de las lenguas. O sea, cada uno tiene su grado, su posición donde está. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Pueden todos obrar milagros o curar a los enfermos o hablar en lenguas o explicar lo que dijo en lenguas? Ustedes, sin embargo, aspiren a los dones más preciosos y todavía les voy a mostrar un camino mucho mejor. Entonces vemos este lindo mensaje, como dice nuestro querido maestro. Vamos a repetir lo que dice acá. Dice: ojalá no fueran borrados sus nombres del libro de la vida. Ya están escritos todo lo que van a librarse. O sea, acá estamos escritos todo lo que vamos a librar. Por eso es que están llegando de uno en uno. Se van a, qué bueno fuera todo en grupal. No, de uno en uno. En una familia uno es congregado, de uno en uno. Son los famosos primogénitos. Por eso se llama pueblo de los primogénitos, de las primicias. Y todo lo que están escritos en el libro de la muerte, todo es aquel para muerte, no hay vida para ellos. Ahora de ellos, ¿cuántos estaremos acá para muerte y para vida? O tal vez ni uno, solo Dios lo sabe. Por eso depende todos los convertidos cumplir con la misión. O sea, eso es lo que estamos mencionando. Cumplir con la misión. ¿Para qué hemos sido llamados? Cada uno. Acá no podemos dormir en nuestros laureles. Nada. Cada uno tenemos que cumplir un deber, una obligación. Y la preocupación acá. Si tú ya fuiste llamado para predicador, cumple con tu misión de predicador. Y el mismo Espíritu es el que obra en ti. Eres llamado para con lo que es sanidad, cumple con tu misión de sanidad. Cumple con tu misión. Entonces, cumple a cabalidad, dice todavía acá. Cumple a cabalidad, porque a la final es cuando estés ante el Tribunal Supremo, vas a rendir cuentas de acuerdo a tu trabajo. Esto me viene a la memoria. Hace varios años tuve la oportunidad de conversar con un ex colega, también ha sido de la policía. Él es de Trujillo. Él tenía un cargo de misionero supervisor. Tuvo un sueño y me contó de que nuestro maestro contrataba gente para que trabajen en su campo de cultivo. Y un camión grande lo llevaron a todos ahí. Vivan con sus herramientas y llegaron al lugar donde tenían que trabajar, y a cada uno le designó digamos un espacio para que puedan trabajar a cada uno. Y luego a las 6 de la tarde, a la puesta del sol, tenía que venir el camión otra vez y recoger a todos los que han terminado su trabajo. Y bueno, menciona que hasta el maestro tenía también su campo, lo que le respondía a trabajar. Cada uno tenía un trabajo. La cosa es que el camión venía, dejaba al personal trabajar, les asignaban su lugar que tenían que trabajar, y la puesta del sol venía otra vez el camión a recogerlo todo el personal y listo. Pero solamente a los que han terminado su trabajo. Y unos empezaban a trabajar arduamente, trabajar hasta antes que le gane el tiempo. Otros se dedicaban a conversar, otros estaban haciendo lampeando por acá, haciéndose así, durmiéndose en sus laureles, y así. Y cuando llegaron a terminar a las 6, solamente unos cuantos. Los demás, entretenidos en la conversación, entretenidos en otro tipo de quehaceres, y no han cumplido con su tarea. Por eso recomienda acá, depende de los convertidos, cumplir con su misión. Obedecer las ordenanzas, para qué fue ordenado, qué es lo que tiene que cumplir. Ahora dice, no cometer errores, porque si vamos hablando sobre este sueño, se dedicaban a conversar, entonces no están cumpliendo la orden y están cometiendo un error porque no avanzan en su trabajo por estar entretenidos en otro tipo de actitudes. ¿Por qué lo hizo? Y la ley, para merecer la promesa de Dios, o sea, que es la vida eterna que ya hemos hablado. Entonces, para merecer esa recompensa al final, pues amigos, tenemos que preocuparnos para que Dios nos ha llamado. Así, queridos amigos, mañana estaremos ampliando un poquito más
Y síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.